Señor eterno, Padre Santo, te damos gracias por tu grande bondad y tu grande misericordia. Invocamos tu nombre creyendo que tú eres santo y digno de ser en gran manera alabado. Y hoy nos hemos reunido para rendirte gloria, honra, alabanza y honor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Y derrama de tu gracia, Señor Jesucristo. No somos nosotros, sino la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones, por lo cual podemos alabar y bendecir tu nombre y entregar esta ofrenda de adoración y de alabanza. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Tomaste mi lugar, pagaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Ganaste tú tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, porque tú eres digno de que te exaltemos, Señor. Tú eres digno, Señor. Damos las gracias, Señor. Exaltamos al que está sentado en el trono, Señor. Que tú eres digno, Padre. Quiero conocerte cada día más a ti. En tu presencia y adorar. Revelando tu gloria.
Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, sea la gloria y la honra, Señor, al alfa y omega, al principio y al fin, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Damos gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde esconderte. Vamos a decir, hermanos, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te
Gracias, Padre, porque tú nos has rescatado, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque, en verdad, no sabemos dónde estuviéramos, Señor, si no fuera por tu amor, Señor. Si no fuera por tu misericordia, Señor. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vino a mi vida un gran especial, cambió mi corazón, enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Mi debilidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor.
Solo para ti, Padre, te damos las gracias por ser bueno, por ser fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Si ahora nos vamos a entonar una alabanza más para recoger nuestra ofrenda y vamos a depositarla. Vamos a entonar esta alabanza que dice libres y vamos a adorar a Dios. Vamos a orar. Tenemos invitada. Señor eterno, Dios de los cielos, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, tu amor maravilloso. Esta ofrenda de alabanza es para ti, Señor, recíbela con todo el corazón, de todas nuestras fuerzas, de todo el alma. Bendícenos, Señor. Tú bendices, Padre bondadoso, sin límite, Señor eterno, y agradecidos estamos delante de tu presencia por tu grande bondad y misericordia. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor Dios, alimenta nuestro espíritu, Señor, y que tu nombre sea altamente glorificado. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermana Mireya. Buenas noches, la paz de Dios, hermanos. Quiero invitarlos en esta hora a que abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, o que busquen en su celular, porque pues como que ya es muy raro ver a alguien con la Biblia en la mano, ¿verdad? ¿No? Vamos a darle lectura en el capítulo 21, al versículo 21 y 22. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie. Mateo 21, del 21 al 22. ¿Sí? Todos unidos, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis, ¿no? Sí. Es que no lo digo. Todos. Todos. Bien. Ay, que yo vino. Mateo, capítulo 21. Amén. Dice la palabra de Dios así. Versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si quieres ver y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que os haréis el monte dijereis:
quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibes. Le voy a pedir a mi hermano, a alguno de mis hermanos jóvenes, que busquen otra versión, la misma cita, para que nos auxilien y vamos a ver qué dice. ¿21? Sí. Entonces Jesús les dijo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esas y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Y si tienen fe, la recibirán. Vamos a tomar asiento. Este tema viene a consecuencia de algunos hermanos, hermanas, jóvenes y adultos que durante algún tiempo se cuestionan ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué le he pedido tanto a Dios por esto y no me contesta? ¿Sí? O ya tengo bastante tiempo y no me contesta. O le dije a Dios que hiciera esto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Y entonces nos quedamos en el punto. Hay muchas razones. Yo encontré muchas razones por las cuales el Señor no contesta una oración. Y todas tienen una cita bíblica. Sí. Entonces hoy vamos a ver algunas, no todas, porque me encontré como unas 50, un poquito más de 50 razones por las que el Señor no contesta. Pero dije, wow, me voy a llevar un culto de 4 horas, yo creo, ¿no? Si me dan la oportunidad, si bien me va. Pero hoy vamos a ver algunas. ¿Por qué el Señor no contesta mis oraciones? Ajá. Amen. Y vamos a leer. Les pido que tengan sus Biblias a la mano y ustedes van a leer el versículo, ¿sí? Vamos a ver la primera. Vivir en pecado oculto. ¿Sí? Salmo 66, 18 e Isaías 59, 1 y 2. El que los encuentre, por favor, denle lectura. Isaías 59, 1 y 2 y Salmo 66, 18. Dice Salmo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59, 1, 2. 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para huir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es fuerte, ¿saben? El de Isaías son textos muy fuertes, ¿sí? Porque nos dice que el Señor oculta su rostro de nosotros. ¿Qué es iniquidad? ¿Alguien sabe qué es iniquidad? ¿Es maldad o es pecado? ¿Pecado? Pecado, maldad. Maldad. Entonces dice en el Salmo 66, 18, hermanos, si le vuelve a la lectura. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si nos das la otra versión, Iván, a ver. En el TV dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no lo habría escuchado. Exacto. ¿Sí? Si yo no hubiera confesado mi pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Me toca dar discipulado con un grupo de hermanos y hay algunos hermanos que ya son, digamos, tienen bastante tiempo en el camino y de alguna forma pues están tomando el discipulado conmigo. Y entonces hay una parte, el primer punto para recibir al Señor Jesucristo, nosotros le decimos, pues tú repite esta oración de arrepentimiento, ¿no? Y de aceptación al Señor Jesús en tu corazón, y así lo hacen. Pero quiero decirles que son 3 pasos que la persona tiene que seguir para aceptar al Señor Jesucristo. Y uno de ellos es confesar sus pecados. Sí, es la primera. Confiesa tus pecados, de todos los que te acuerdes. Aunque te lleves 2, 3 horas, no importa. Confiesa tus pecados. Ajá. Entonces dice en el Salmo 68 que si no hubiésemos confesado nuestros pecados, ¿sí? Entonces el Señor hubiera volteado su rostro, no nos hubiera visto, no hubiera inclinado su oído hacia nosotros. Y no habla de las personas nuevas,
habla de los que tenemos el conocimiento de Cristo, de los que ya somos sus hijos, ¿sí? A veces confesar un pecado nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque, híjole, pues es que sí me gusta, ¿no? Una vez les dije que una persona me dijo, es que a mí me gusta el chisme. Y yo, ¿pero por qué te gusta el chisme? Pues es que me gusta, nada, sí me gusta el chisme, me gusta saber de los demás. ¿Y qué haces con lo que sabes? Pues nada, se lo comento a mi familiar, ¿no? Y yo, es que no puede ser posible que te guste el chisme. La palabra de Dios dice esto, ¿no? Y ella, pues sí confesaba su pecado, pero la pasó con el chisme. ¿Sí? Entonces, nosotros es una de los puntos principales cuando el Señor no responde una oración. Es porque no hemos confesado el pecado. Todos los hijos de Dios conocemos lo bueno y lo malo. Todos tenemos conocimiento de qué es pecado o iniquidad. Todos lo sabemos. Alguien no puede decir, no, yo no sabía que eso era pecado. No, sí lo sabías, porque el Señor revela tu pecado. Pero tú no lo quieres soltar. Y les voy a decir algo muy triste que he estado viendo. Cuando hablábamos de los pecados que no le confesamos a Dios, no nada más el Señor voltea su rostro, ¿sabes? No nada más pasa eso, sino que tú le estás dando autoridad a tu pecado sobre tu vida, ¿sí? No lo confieso, me gusta, y entonces yo sigo pecando, porque me gusta. Estoy consciente de que tengo un pecado oculto, pero me gusta, y no lo voy a confesar, pues me gusta. Ay, Dios, que me lo quite cuando quiera. No es cuando Él quiera, porque por eso Él nos da libre albedrío. Somos nosotros quienes debemos entregarnos, y cuando tú confiesas a Dios tu pecado, entonces automáticamente le restas autoridad a ese pecado sobre tu vida. Amén. ¿Sí? Y el rostro de Cristo voltea a ti nuevamente. Entonces, el primer punto, vivir con un pecado oculto es motivo para que el Señor no responda mi oración. Ignorar la palabra de Dios es el segundo punto. Vamos a ver, Proverbios 28:9 y Primera de Juan 5, 14 y 15. Le voy a pedir a los jóvenes, por favor, auxílienme, jóvenes. Sí. ¿28 qué? Proverbios 28:9. Dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Y Primera de Juan 5, 14, 15. ¿Tenemos poquito tiempo? Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le hagamos. Como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará la petición. Estamos seguros que Dios escucha nuestras oraciones, pero no estamos tan seguros de que Él conteste. El segundo punto es ignorar la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la ley, si nosotros no leemos, bueno, ahora no necesitan leer. Yo les digo, nosotros como mexicanos no todos tenemos el hábito de la lectura. Nos dormimos, sobre todo cuando estamos leyendo la Biblia, nos vamos durmiendo, ¿no? Pero pues está YouTube, están algunas redes en donde pues ya te platican, ¿sí? La Biblia. Ya la estás escuchando, ¿sí? Y la cuentan como historia. Y la cuentan como historia. Y más aún, hay Biblias para niños en donde hasta le aprietas al elefante y el elefante chilla o el changuito avienta el plátano, ¿sí? Son Biblias para niños que son muy bonitas y que a lo mejor son, sí, exacto. Entonces, no, en este tiempo, chicos, hermanos, en este tiempo no hay pretexto para no conocer la palabra de Dios, a menos que tú no quieras. Así es. Sí. Si tú no quieres conocer la palabra de Dios, entonces no vengas con tu lista de supermercado
a su presencia y le digas, tengo que pasar mis extraordinarios, o tengo que pasar mis parciales, o Señor, mira, mi hijo es un rebelde, mi hija es una rebelde. No lo hagas, porque sabes que si no conoces a quién le estás pidiendo, entonces no lo hagas. Podremos venir con una lista muy grande y en su misericordia, a lo mejor por algún propósito el Señor pueda contestar, pero mientras no conozcamos la palabra de Dios, no va a haber lo que le pidamos al Señor, por falta de conocimiento. ¿Sí? Tercer punto, orar para tu propio ego. Ajá. ¿Cómo es eso, hermana? Pues es que dice, y yo me imagino esta situación de alguien que se para en una esquina de la calle y ora a grito abierto, Señor, te pido por esta multitud que no se pierda, bendícelos, ¿no? Y habrá quien le aplauda, bravo, ¿no? Hay quien lo hace y lo hace con mucho amor y temor de Dios, conociendo y haciendo los dos primeros puntos, y sabe que va a haber resultados, pero hay quien lo hace para su propio ego. Ay, hermano, tú eres muy bueno en esto, qué bueno, hermano, felicidades, qué gran corazón. Y entonces uno se la cree y entonces uno se envanece. Y la gloria ya no es para Dios, ya es para mí. Y ese ego impide que Dios conteste mi oración. ¿Sí? Ese ego de sentir que yo puedo y que yo no tengo mayor cosa que hacerlo porque me gustan los aplausos, porque me gusta la palabra de aliento. Ajá, no lo hago con humildad. Y eso me lleva entonces a evitar que mi oración suba y se quede aquí estancada. ¿Sí? Punto número 4. Dudar de la bondad de Dios. Esto orar por tu propia ego. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Moni, si ya lo tienes. Ay, no, pero... Te esperamos. Gloria a Dios. 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Exacto. Pero eso evita que la oración llegue a la presencia de Dios. Punto número 4, dudar de la bondad de Dios. Santiago 1:5-7, Abril, y Hebreos 11:6, hermana Connie, o si tú lo tienes, José Luis, gracias. Hebreos 11:6, por favor, José Luis. Dudar de la bondad de Dios. ¿Sí? Si ya tienes Santiago 1:5-7, por favor. 5:7. 5:7. Santiago 1:5-7. Ay. Yo tengo un Hebreo. Danos el de Hebreos mientras Abril. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A ver. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué difícil, ¿no? Creo que es uno de los puntos más importantes para nosotros como hijos de Dios. No tener la fe suficiente para que el Señor conteste mi oración. Y eso nos pasa. Ay, hermana, ¿cómo crees? Somos cristianos. Y si no hay fe en tu corazón, si no puedes creer en Dios de que Él te va a dar lo que te estás pidiendo, entonces tu oración es vana, ¿sabes? No va a llegar. Esta es otra razón. Y pasa constantemente con el pueblo de Dios. Más en este tiempo. Creo que desde a principios de año
el pastor nos hablaba y nos decía, créanle a Dios, crean lo que Él les está diciendo, tenemos que creerle a Dios, es importante creerle a Dios, porque eso mengua nuestra oración. No tenemos fe, si no le creemos a Dios, no tenemos fe. Y entonces vuelvo otra vez con la lista del supermercado, ¿no? Que le llevamos a Dios, ¿sí? Pero no hay fe en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo quieres recibir lo que Dios tiene para ti si no le crees? ¿Cómo? ¿Cómo podría ser? A lo mejor Dios ya contestó, pero en tu incredulidad no lo vas a ver. ¿Sí? Punto 5. No sabemos pedir, pedimos para la carne. Este es un punto que también es muy común en nosotros, porque somos 3, 4, Abdiel, y Juan 14, del 13 al 14, Hazel, si lo puedes buscar, por favor. No sabemos pedir, pedimos para la carne. Ajá. Y es cierto, pedimos cosas sobre todo materiales, sí, pedimos cosas que yo les he comentado del Liberty por el cual yo oraba y le decía, Señor, es que a mí me gusta, y pasaba yo y le tocaba, mamá, ¿por qué pasas tocando ese carro? Y yo, por nada, ¿no? Y yo le decía, si no me gusta el Liberty, me gusta el Jeep, ¿no? Y cuando el Señor nos lo dio, para mí fue muy hermoso saber que Dios había escuchado mis oraciones por un buen acto que yo pedía, que le decía, no lo pedía, que le decía me gusta, porque yo sabía lo que ese carro costaba y no lo teníamos, pero al Señor le plació que fueran, tocaran a nuestra puerta y nos dijeran, véndeme tu camioneta o te cambio tu camioneta por el Liberty. Y yo casi quería, y mi esposo, oye, ¿cómo ves? Y yo, no, pues como tú quieras, pero por dentro yo brincaba, ¿no? Yo brincaba, la verdad, ¿sí? Yo sabía que Dios en algún momento podía dármelo. Alguien en una ocasión me dijo, Dios sí tiene consentidos y los ama tanto que a veces sufre, a veces da ciertos caprichos, ¿no? Pues no, el Liberty no era un capricho, la verdad me gusta mucho. Hasta la fecha me gusta. Sí, y no se maneja nada más, no sabía manejar. Ajá, entonces sí fue algo que el Señor me permitió con mucho gusto. Santiago 4, 3, 4. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. ¿Sí? Wow. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte porque vuelvo. Se lo está diciendo a sus hijos, no a los de afuera. No lo está diciendo a nosotros. Sí. Y nuestros deleites a veces son carnales. Nuestros deleites a veces van en esa dirección, en las cosas carnales, no en lo que necesitamos moral, espiritual, no. En las cosas de la carne, ¿sí? Enemigos del Señor, porque los que aman la carne, obviamente, aman las cosas del mundo y nos hace ser enemigos del Señor. Juan 14, 13, 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que le dé gloria al Padre. Es cierto, pidan cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Sí lo hace. De verdad sí lo hace. Sí, lo que ustedes le pidan. Una, primero confiesen. 2, sí, créanle, creámosle de que Él puede hacer todo. Digo, es un Dios de lo imposible y eso me consta, es un Dios de lo imposible. Viene algo que es para los varones y también, pues de alguna forma quisiera decir que para las mujeres, sí, pero recordemos que los varones son cabeza de su hogar y otro de los puntos, hablando acerca del matrimonio, ¿sí? Es cuando el hombre desprecia a su esposa.
Wow, hermana, ¿en serio? Te vi tu cara así. Sí, así es. Vamos a ver primera de Pedro 3:7. Y le voy a pedir a un varón adulto que lo lea. Primera de Pedro 3:7. Qué difícil, pero recuerden que son sacerdotes de la casa. Sí, son sacerdotes de su casa. ¿Alguien lo tiene? Sí, dice así. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Más claro no puede estar. ¿Quieren Más- que lea otra versión? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Aquí la tenemos. A ver, hermano Alejandro. Pero ya sé. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participe por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¡Wow! Esposos que están del otro lado de la pantalla, vamos a hacer una recapitulación de nuestros asuntos. ¿Sí? ¿Qué impide a un varón su oración? Que su oración sea contestada. ¿Qué? ¿Qué es lo que impide? Obviamente, pues a veces las dificultades entre parejas. Y el Señor dice que no las menosprecien, porque a fin de cuentas también somos herederas del reino de los cielos. Amén. Sí. Amén. Y si Él nos ha dado ese grado, wow, pues tengamos cuidado. Sí, varones, tengan cuidado. Y jóvenes que se quieren casar algún día, ya saben, si quieren que su oración llegue a la presencia del Señor, eviten menospreciar a su esposa. ¿Sí? Ámenla como Dios la ha amado. Punto número 7. Buscar a Dios, yo diría que casualmente. Es otro punto que nos evita que nuestra oración sea contestada. Eclesiastés 5:2, Iván, y Hebreos 5:7, hermana Connie, ahora sí. Hebreos 5:7. Orar a Dios casualmente. A Dios todos los días. Acuérdense que una comunión con Dios de todos los días nos va a hacer sabios, nos va a dar la oportunidad de conocerle más. Si ya lo tienen, hermana, Hebreos 5:7 y Eclesiastés 5:2. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le pueda librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo suplicó, le pidió al Padre, sí, y era hijo de Dios, y le suplicó, sí. Qué difícil, y no quiero ahondar mucho en ese punto, pero qué difícil fue la muerte de Jesucristo, porque a lo mejor solo en Semana Santa nos damos cuenta, o en la Semana Mayor, nos damos cuenta de lo que Él aparentemente sufrió, pero no pensamos más allá de todo lo que se estaba manifestando, ¿sí? Él, al sentir el pecado de todos nosotros y sentir que el Padre ya no estaba con Él, yo creo que ha de haber sido el mayor dolor de su corazón, que papá ya no estuviera con Él, que lo despreciara por pecador, ¿sí? Y por pecador digo que no es que Él haya cometido pecado, pero sabes que llevaba mis pecados encima. Y llevaba tu pecado también. Y su padre lo dejó. Sí, su padre se separó de él por tanta suciedad, digamos, de nosotros. Y aún así clamó a papá. Y papá lo escuchó.
Y quiero pensar que mitigó un poco esa necesidad de poder tener a su padre al lado. Ajá. Entonces nosotros a veces no queremos la oración. En serio. Ay, hermana, orar. Yo lo decía al principio cuando conocí al Señor. Ay, hermana, tengo ese problema, ora. Hermana, por favor, ayúdeme, ora. Y yo, es que es lo único que se puede hacer. ¿Y qué creen? Así es. Así es. Es lo único. Ya no le busquen, jóvenes. Ya no le busquen. Es lo único que podemos hacer. Orar. Así como el Hijo oró al Padre, nosotros debemos orar. Hermana, pero es que me da sueño. Sí, ponte de pie y ora. Hermana, pero es que me da mucha flojera. Pues ve platicando con Dios. Vas en el camino, a lo mejor vas a correr al parque, pues pon alabanzas y ve platicando con Dios y vas haciendo ejercicio, ¿sí? Tienes 5 minutos, no sé, en el transporte público, ve platicando con papá. Ajá. Hay muchas formas y hay mucho tiempo que a veces desperdiciamos, pero escuchamos la palabra oración y ¡ay! ¡Qué flojera! Bueno, Iván, ¿ya lo tiene? Por favor. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. La lista. ¿Sí quieres? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabras delante de Dios. Proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Amén. ¿A qué se refiere este texto? Vuelvo con la lista, ¿no? Porque de verdad, a veces no es que uno critique a Claro. Estás en el altar y estás escuchando sin querer la oración del hermano que está al lado. Bueno, eso era cuando estábamos en el templo, ¿no? Y sin querer estás escuchando muchas cosas, sí, que nada que ver, ¿no? La lista, yo les digo, es la lista del supermercado. Por decirle de alguna forma, ¿sí? Y llegamos y me daba mucha risa a veces que llegaba un pequeño al altar y daba el rodillazo, se empaba. Y quién sabe qué decía y se levantaba. Y ya se iba, chao. Pues no daba mucha risa eso, ver a este pequeño hacer eso, ¿no? Decíamos, ¿cuál? Y además dio el rodillazo, ¿no? Y había otro pequeño que pasaba a orar, se acomodaba y se quedaba profundamente profundamente dormido. Y había ocasiones en que ya se terminaba el culto y el chiquito y el papá lo recogía así, literal, hincaba, haciendo lo que el papá y se lo llevaba. Orando todavía. No podemos. Pero de verdad, a veces como adultos así llegamos, ¿sabes? Ay, Señor, tengo examen, por favor, ayúdame, tengo quiero 10. Se te olvidó. Sí. Exacto. No nos apresuremos. Hay un modelo de oración que Dios nos dejó. Sí. Y ese modelo es primero reconocer su grandeza. Primero reconocerlo. Sí. Adorarlo, alabarle. Ajá. Y después es pedir por todos. Y después es la lista del supermercado. Y después es perdonar a mis deudores. Sí. Pedirles perdón. Ajá, también. Y ya después, darle gracias al Señor. Ese es nuestro modelo de oración. Entonces no se vale que lleguemos y ni siquiera le digamos buenas tardes, buenas noches, buenos días, Señor. Nada. Llegamos y pum, a lo que vengo. A pedirte porque a mí no me gusta estar en caro y mucho menos me gusta estar orando. Entonces nada más necesito esto y aquí está, ¿no? Y me voy. No nos apresuremos. Busquemos esa intimidad con el Padre. De verdad. Les digo a los jóvenes, busquen al Señor. Cuando ustedes se encuentren en ese momento, una vez le dije a un joven, porque me decía, no, Dios no existe. Ay, ¿cómo no? Pues si yo soy testiga de eso. No, hermana, Dios no existe. Pero yo te estoy diciendo que sí existe, porque Dios se ha manifestado en mí.
bueno, entonces, pues existirá para usted, pero para mí no. Te reto, le dije. ¿A qué? Vamos al altar 1 hora. Y si en 1 hora tú no sientes nada, mira, yo te doy toda la razón. Sí, pero dame 1 hora. Va, sí, vamos. Termino siendo instructor de jóvenes. Porque en menos de 1 hora yo le dije, Señor, Él no te siente, pero no sé por qué. Si tú puedes manifestarte en Él. Y el Señor me decía, porque llega con su lista, nada más. Pero no cree en mí, no me cree. Yo le decía, y cuando ayer él estaba llore, y pidiéndole perdón a Dios por todos sus pecados. Sí, y yo los reto, jóvenes. Si alguien de aquí me dice, no, es que a mí Dios no me escucha, lo reto. No 1 hora, si quieren 2. Sí, pero vamos a buscarlo. Dice la palabra de Dios, hay un texto donde dice, no te dejo hasta que no me bendigas. Sí, así dale. Yo se lo he dicho, no te voy a soltar, aquí voy a estar. Hay otra parábola de la viuda que va al juez injusto, ¿eh? Así dice la parábola. La viuda que va al juez. Ajá. Y entonces está, juez, por favor, hazme justicia. Juez, por favor, y en la noche, y en el día. Y él dijo, si no le hago caso, va a seguir molestando. ¿Y qué hizo el juez? Le concedió lo que ella pedía. Entonces, Dios no se va a molestar, ¿eh? Dios no se va a molestar porque ustedes estén así atrás de Él. Atrás de Él. Eso es lo que Él quiere. Sí. Que ustedes le insistan. Sí. Que ustedes le busquen. A la hora que sea. Ajá. Pero no se apresuren a pedir. No se apresuren. Porque el apresurarse es, bueno, ahí está mi problema, entonces como quieras. Pero ni creo, ni reconozco que tú eres Dios. Y pues a ver si de veras puedes, ¿no? Estamos como retando al Señor, ¿saben? No, a veces el Señor no contesta porque no es lo mejor para ti. Isaías 55, 8 y 9. Si alguien lo quiere buscar. Isaías 55, 8 y 9. No es lo mejor para ti. Recordé ahorita pues, no sé, algo que venía en una nueva raza, en donde hay una niña donde Dios le está pidiendo un osito todo roto, y la niña no se lo quiere dar al Señor Jesús, perdón, no se lo quiere dar al Señor Jesús, pero atrás el Señor tiene guardado un osote, y la niña le niega el osito al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se lo pide y la niña no se lo quiere dar porque no le quiere dar su osito. Pero el Señor atrás en su espalda está escondiendo un osote grandote. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Recuerdo que aquí prediqué acerca de los changarritos. Sí, Dios no es un Dios de changarritos, ni de cosas pequeñitas. Dios es un Dios inmensamente poderoso y todo lo puede. Y si tú eres su hijo y su hija, ¿en verdad crees que Dios no va a saber qué te conviene? No. Amén, sí. Dios lo va a saber. Pero es que no le quiero entregar, voy a decir algo y voy a cerrar mis ojos para no ver a nadie y no vayan a pensar nada mal. No es con indirecta para nadie, ni mucho menos. Sí. Voy a decir, a veces Dios nos pide el novio o la novia. Sí. Y nosotros, no, es que lo amo, la amo. Y el Señor dice, pero es que no te conviene, no es lo que he preparado para ti. Pero es que yo lo amo.
pero es que te va a hacer daño. Pero es que yo lo amo o la amo. Pero de verdad, tengo algo mejor para ti, solo que no estás preparada ni preparado para recibir. ¿Sí? Y entonces, se casan o salieron embarazados y no era lo que Dios, y vamos todavía. Tú tienes la culpa, porque sabías que no me convenía y no me lo quitaste. La mujer que me diste. Ay, mira, el hombre que me dice. El profesor era Juan. El profesor que me Sí. Y entonces, y les digo esto porque hay muchos jóvenes que se nos acercan y nos dicen, es que estoy en una relación así, el yugo desigual. Mi amor lo va a salvar. y lo va a cambiar. Mi amor lo va a hacer que cambie, que acepte a Cristo. Discúlpame. Pero eso es mentira. Porque el único que transforma es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y si tú estás en un yugo desigual, Dios te bendiga. O se lo entregas al Señor y Él te dará lo que ha preparado para ti. Sí. De verdad. Pasa muy seguido. Recuerdo una chica que llegó al templo y yo la vi toda golpeada. De verdad llevaba el ojo así, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿por qué vienes golpeada? Y me dijo, pues es que mi esposo me pega. ¿Tu esposo? ¿Estás casada? Bueno, estoy juntada. ¿Es que tu esposo no es cristiano? Y el esposo era camionero y traía unos camiones. Y me dice, pues qué. No, mamacita, le digo, no es normal eso. No es normal. Pues yo pensé que pasaba con todas, no lo es. Obviamente después, pues, se tuvieron que separar. Sí, se tuvieron que separar por esa situación. Entonces, de verdad, chicos, de verdad, hermanas, a veces el Señor nos pide lo que tenemos porque no es bueno para nosotros. Ajá. No es bueno. Estoy agarrada a este trabajo porque aunque haga yo tranzas, pero me está yendo bien. Y el Señor, yo te voy a dar más. No, Señor, no, tú no eres el que me está pidiendo. ¿A poco me vas a dejar sin trabajo? Cuidado. No llames bueno a lo que no lo es. Y tengamos mucho cuidado. No siempre lo que tenemos o creemos tener es bueno. Dios sabe lo que es bueno para nosotros, pero necesitamos cumplir muchas cosas de las que ya hemos hablado para poder aprender a escuchar la voz del Señor, para saber cuándo es el Señor el que dice, no, bueno, aquí está el Señor. Si este dulce me va a hacer daño, aquí te lo entrego y mejor dame la caja de chocolates que tienes allá. Sí, eso es lo que el Señor quiere. Y a veces eso, aferrarnos a lo que Dios nos pide, impide que el Señor responda a mi oración. Por último, no es el tiempo correcto. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho, desde el principio hasta el fin. Qué hermoso. De verdad, qué hermoso. Todo lo hizo perfecto y en su tiempo. ¿Y sabes qué? Lo hizo para ti, 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 para ustedes que están ahí, para ustedes que están acá, lo hizo para mí. En su tiempo. Lo hizo para nosotros, para que disfrutemos. Y la eternidad la anhelamos. Ay, hermana, ¿cómo vamos a anhelar la eternidad? Sí, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y eso nadie lo va a quitar. Nadie lo puede negar.
porque somos hechos a su imagen y a su semejanza, y entonces nosotros anhelamos también la eternidad. Pero a ver, vamos a llegar a un punto. ¿De qué eternidad estamos hablando? ¿De la que el Señor hizo para nosotros o de la que preparó para el diablo y sus achichinques? ¿De qué eternidad? ¿En dónde quieres pasar la eternidad? Sí, eso ya es cuestión que ustedes no me contesten. Ustedes no me contesten tampoco. ¿En dónde quieren pasar la eternidad? Ajá. Amén. No es el tiempo correcto para que el Señor conteste tu oración. Y en su tiempo y en la eternidad, Él te va a contestar. O te contesta aquí, antes de irnos con Él. Y te va a decir, ¿sabes qué, Mireya? No te contesté en ese tiempo porque no lo ibas a entender. Pero te contesto hoy. No era el tiempo para que recibieras eso. No era el tiempo para transformar ese corazón. ¿Sí? Y entonces, darle gracias a Dios. Porque en todo tiempo, el Señor está con nosotros. Amén. Y dice su palabra que pensamientos de bien tiene para nosotros. Y así pues puedo seguir con nosotros 20 y tantos más puntos en donde encontré en la palabra de Dios. Porque el Señor no contesta. Pero estos pocos nos deben llevar a reflexionar nuestra vida. Ajá. ¿Por qué tengo esa oración de hace 20 años que no me contesta? A lo mejor no es el tiempo. A lo mejor le contestó, pero tu falta de fe no te ha dejado ver eso. A lo mejor el Señor quiere que tú confieses un pecado. No lo sé. Sí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tenemos que checar nuestro interior. Preguntar. Y no tengas miedo de la respuesta, ¿sabes? Porque cuando Él responde, y te va a decir el por qué no ha contestado a tu petición, a tu oración, te va a llevar a un crecimiento más, a un escalón más. Sí. Y yo quisiera que en esta hora oráramos y le dijéramos al Señor, Señor, posiblemente sí, en uno de estos 9 puntos está este. Y hoy me doy cuenta por qué no has contestado. Y te pido perdón porque a lo mejor tengo falta de esto. Y cuando tú lo hagas, espera en Dios. Confiado plenamente de que Dios ya está haciendo la obra. Sí, vamos a hablar con el pastor José Rivero. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran bondad, tu grande misericordia, Señor, tu amor maravilloso. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, comprender tu palabra, ponerla por obra para ser bendecidos. Tú quieres bendecirnos, Señor. Quieres derramar bendiciones abundantes en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso nos hablas de diferente manera, bendito Dios. Gracias porque tú escuchas toda oración. Dices sí, dices no, dices espera. Y te agradecemos, Señor, por lo que hoy nos has dado. Gracias por la vida de tu hija, Señor, y derrama bendición abundante en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Lo recibimos, Señor, esta grande bendición para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les